compartir. Bien, vamos a compartir la pantalla. Seguimos acá. Bien, empezamos con pulso, tensión y presión arteriales, ¿sí? Y presión venosa central. Eh, Ustedes me decían que ya algo estaban viendo de anatomía del aparato cardiovascular en biológicas, o todavía no. Sí, muy poco, estamos Bien, leyendo ahí, están profe. bien, Estamos perfecto. ahí. El aparato cardiovascular, sí, obviamente, si hay un órgano que tiene la función, es el miocardio. Nosotros realmente en cardiología o en medicina no decimos corazón, hablamos miocardio. ¿Por qué? Porque el miocardio es el tejido muscular más importante del corazón. ¿Sí? El corazón tiene tres capas musculares muy importantes. La más interna es el endocardio, ¿sí? Que es casi una membrana. Luego tengo el miocardio, que es la del medio, que es donde está la masa contráctil, que es la que va a contraer y tiene la fuerza de la contracción. Y luego, por fuera, tenemos una membrana llamada pericardio. El pericardio, a su vez, se divide en un pericardio visceral y en uno parietal. El pericardio, ¿sí? Visceral, suena a víscera. Víscera es que toca el corazón y el parietal es el que entra en contacto con el tórax, por eso se llama parietal. Es como las pleuras que vimos el otro día. Pleura parietal toca el tórax, pleura visceral toca el pulmón. Entonces, estos son los tres grupos musculares, ¿sí? Son músculos estriados, ¿sí? Que tienen esta capacidad contráctil, de la familia de los músculos estriados. El miocardio es el principal músculo, por eso todo lo decimos a partir del miocardio. Decimos miocardiopatía dilatada, miocarditis, ¿sí? La actividad miocárdica, ¿sí? No, el corazón ni lo nombramos, hablamos de miocardio, ¿sí? No significa que los otros músculos no importen, es más, importan y enferman, ¿sí? El pericardio puede ser una pericarditis y es todo un problema para el corazón. Pero el miocardio es como que tiene la corona, ¿sí? El corazón tiene cuatro cavidades, ¿sí? Las clásicas que todos sabemos: aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, si el miocardio es el músculo, el ventrículo izquierdo es la cámara que todo el mundo mira, porque es la que sobrelleva la mayor capacidad contráctil y es el que tiene que lidiar contra la resistencia de las arterias, eso se llama poscarga, ¿sí? Es el que mueve el volumen de sangre con cada latido cardíaco, cada Bien. ciclo cardíaco lo sobrelleva todo el corazón, pero el ventrículo izquierdo es el que tiene que impulsar volumen de sangre a todo el sistema de circulación arterial, ¿sí? Entonces, como hay un tejido que se lleva todos los premios, hay una cámara a la cual uno siempre le presta mayor atención, que es el VI o ventrículo izquierdo, ¿sí? Uno dice, tiene una alteración VI, B corta, I latina significa ventrículo izquierdo. Los grandes vasos que alcanzan el corazón, ¿sí? Tenemos vasos que llegan, que retornan y vasos que egresan del corazón, ¿sí? Los vasos que retornan, ¿sí? Tenemos en la aurícula derecha la vena cava superior e inferior que viene retornando sangre venosa, ¿sí? La vena cava superior es cabeza, cuello y tronco, y la vena cava inferior es abdomen, cadera y miembros inferiores, y todos los órganos que están en esas cavidades o en esas superficies. Es sangre que viene carbooxigenada, que pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, que rápidamente se divide en una arteria pulmonar derecha y una izquierda, para ir a cada pulmón. Se hace cada vez más pequeñita la arteria, se forman arterioles y capilares llegando a los alvéolos. Ahí ya el otro día estábamos ahí. Y retorna la sangre oxigenada una vez pasada la hematosis o el proceso de intercambio gaseoso en el alvéolo, retorna por las venas pulmonares, que son cuatro, dos de cada parénquima pulmonar, dos del pulmón derecho, dos del pulmón izquierdo. Retornan a la aurícula izquierda, pasan al ventrículo izquierdo y vía aorta sale la sangre del ventrículo izquierdo.
Esto ya lo van a ver mejor en biológicas, estoy dando grandes rasgos para ubicarnos en la anatomía muy básica. Tenemos, recuerden, mecanismos valvulares que separan una cavidad de otra, la aurícula de su ventrículo derecho o izquierdo. Del lado derecho tenemos la válvula tricuspidia, del lado derecho la válvula tricuspidia, porque tiene 3 valvas, ¿sí?, que se abren y cierran con cada contracción. Y del lado izquierdo tenemos la válvula mitral, ¿sí? Las arterias pulmonar y aórtica tienen sus propios mecanismos valvulares, tienen un nombre general, válvulas semilunares, ¿sí? Válvulas semilunares. Y tengo la válvula semilunar pulmonar o válvula aórtica, ¿sí? Y luego tengo la válvula semilunar pulmonar o válvula pulmonar, ¿sí?, que son análogas al vaso donde abren. La válvula aórtica es la que suele más enfermar y es la que a veces requiere cambios, ¿sí?, mecánicos o injertos, ¿sí? Generalmente las enfermedades que más promueven enfermedades de la válvula aórtica es la hipertensión arterial. Bien. Después, tenemos un sistema de conducción mioeléctrico. ¿Ves cómo estamos usando la palabra mio? Músculo cardíaco eléctrico, un sistema de conducción mioeléctrica del miocardio, que es el generador de los estímulos intrínsecos que generan la contracción en todo el músculo cardíaco, ¿sí? Es como una red eléctrica que está en todo el corazón. Lo que quiero que recordemos es las partes más importantes. Tenemos el primero de los nodos. Nodo es como lugarcito donde más se juntan. Estos son, el sistema de conducción mioeléctrico son células muy especializadas en generar este estímulo que están localizadas en diferentes puntos del miocardio, ¿sí? El nodo sinusal, por ejemplo, está casi en la desembocadura de la vena cava superior, en la aurícula derecha. Luego, ¿sí?, sus tramos alcanzan el nódulo, el segundo importante, el aurículo ventricular, ¿sí?, el aurículo ventricular, que está muy cerca de la válvula tricuspidia. Luego tenemos el haz de His, que está en el tabique interventricular, porque entre las aurículas y los ventrículos, que son vecinos, están separados por tabique, una especie de pared, ¿sí? Y esa pared se llama tabique, y el tabique que separa las aurículas se llama tabique interauricular. El tabique separa los ventrículos, tabique interventricular, ¿sí? Entonces, en el trayecto del tabique interventricular, que separa los dos ventrículos derecho del izquierdo, tenemos el sistema de conducción que se llama haz de His, y tiene 2 ramas, una derecha y una izquierda. Esto es importante porque el próximo cuatrimestre ustedes van a ver en cuidados de enfermero, que es clínica, van a ver todo lo que son las arritmias. Entonces, hay arritmias que ya las van a dividir en ventriculares y supraventriculares, y van a ver que puedo tener problemas de conducción a nivel del nódulo sinusal, del aurículo ventricular, del haz de His, qué rama, la Purkinje, ¿sí? Entonces, esto es como entrar a una antesala, pero lo bueno está por venir, pero hay que saberlo. Entonces, en el tabique interventricular tenés las ramas de His, derecha e izquierda, y luego, ¿sí?, abrazando los dos ventrículos en el miocardio, las fibras de Purkinje, ¿sí? Entonces, acordate siempre, nódulo sinusal, aurículo ventricular, haz de His, redes o fibras de Purkinje. Con eso alcanza, ¿sí?, para que vos puedas hablar del sistema de conducción mioeléctrico, explicando que son células sumamente especializadas que tienen la capacidad de generar un estímulo eléctrico intrínseco dentro de ellas, para transmitirlo a otras células y desencadenar la contracción cardíaca. ¿Se entendió? Yo sé que esto hay que escucharlo y vuelta a escuchar y leerlo, pero ¿se entiende lo que más o menos estoy explicando? Sí, profe.
hay que tenerse paciencia y Hay que tiempo. seguir escuchándolo igual, porque Sí, no. sí. Esto después hay que tomar nota. Ahora es como que uno escucha, mira para el costado y escucha. ¿Sí? Después hay que sentarse y escuchar y tomar nota, mirar el video para que lo que hoy vemos en dibujo tenga sentido, ¿no? Después, gracias a este sistema de conducción bioeléctrico y a la respuesta cardíaca a esta estimulación eléctrica, tenemos la generación de lo que se llama el ciclo cardíaco, ¿sí? Que es lo que uno suele ver a partir de la electrocardiografía o el solo hecho de conectar 3 electrodos exploradores en el tórax al paciente, como conecta un monitor para ver la manifestación eléctrica de este paciente y ya puede ver el ciclo cardíaco, ¿sí? Un ciclo cardíaco está formado, a ver, yo tenía una imagen más grandota, no, está formado por un momento donde las células despolarizan. Despolarizar significa contraerse. Y despolarizar significa relajarse. La despolarización es la sístole cardíaca. ¿Sí? Sístole es contraerse. Y diástole es un momento de reposo cardíaco. Es la despolarización, es la polarización. Entonces, despolarización, contracción, sístole. Polarización es me relajo y hago diástole, ¿sí? ¿Creen que alguien quiere entrar? Ok, muy bien, seguimos. Esto después lo van a ver mejor y más tranquilo. Después vean el video, ¿sí? Entreténganse un poco también con eso. Entonces, los fenómenos de despolarización o de contracción se ven en nuestra imagen electrocardiográfica como todas las ondas positivas, ¿sí? Y los fenómenos de despolarización tienden a ser negativos, ¿sí? De polarización tienden a ser negativos. La onda P representa la despolarización o sístole auricular, cuando las dos aurículas decidieron contraerse. El complejo, se dice complejo porque son 3 QRS, se llama complejo QRS, representa la despolarización ventricular, es decir, el momento en que los ventrículos se contraen. La onda T representa el momento de polarización ventricular. Cuando los ventrículos dicen, descansamos, hacemos diástole. Y hay una onda que acá no figura, pero que existe, pero realmente es tan pequeñita que no se la ve, que es la onda U. Y la onda U se corresponde con la polarización o la diástole auricular. ¿Sí? Bien. Ya esto después lo vamos a repetir, ¿sí? Estamos entrando un poquito por la fisiología y la anatomía para entrar al pulso. El corazón, esta es una pregunta que siempre se hace, ¿cuál es la función del miocardio? ¿Sí? Ya no podemos decir late, lleva y trae sangre, no. ¿Sí? Eso, como antes era la hinchazón, bueno, esto es lo mismo para el corazón. El miocardio tiene una función esencial, ¿sí? Y no puede dejarse de decir en la definición que es sostener y o mantener un gasto cardíaco o minuto volumen adecuado a las necesidades metabólicas de oxígeno del cuerpo humano. Yo sé que esto puede parecer decir, ¿todo esto para controlar el pulso? Sí. ¿Sí? Porque cuando controlamos el pulso, estamos controlando la función miocárdica. ¿Sí? Indirectamente estamos controlando la función del miocardio. Y cuando yo digo, ¿cuál es la función del corazón? Es mantener a lo largo de cada minuto de nuestra vida que la sangre que salga eyectada de sus ventrículos, principalmente del izquierdo, sea el adecuado para sobrellevar el intercambio gaseoso en todo el cuerpo humano. Ese volumen de sangre que sale en cada minuto se llama volumen minuto o gasto cardíaco, lo mismo. ¿Sí? El gasto cardíaco o volumen minuto, ¿sí? Es los litros de sangre que salen a lo largo de un minuto del miocardio, del ventrículo, de los ventrículos, perdón. Y el valor o rango normal es entre 5 a 7 litros por minuto.
cada minuto de nuestra vida por el corazón pasa ese volumen, pasa y sale ese volumen, ¿sí? Eso se llama volumen minuto o gasto cardíaco, y es lo que el corazón tiene que mantener para que la vida exista, y exista en calidad. ¿Cómo logra el corazón mantener ese gasto cardíaco? Bueno, obviamente necesita de un sistema, una masa muscular, necesita un sistema de conducción eléctrico y necesita también de una química, ¿sí? Eso ya dentro de un poquito van a ver lo que se llama la bomba de sodio y potasio, que es una relación de difusión de estos iones y del calcio también, que pasan de un espacio a otro de la célula cardíaca para desencadenar la contracción cardíaca. Eso ya lo van a ver en biológicas. Por la diferencia de polarización, ya lo estamos viendo, profe. Ya lo vimos a eso, profe. Buenísimo. Ya lo vimos. Bien, esta es la idea, que estemos como pisándonos para que esto yo pueda avanzar más rápido a la cuestión de enfermería. Pero esto también es importante, obviamente, como es biológicas. Entonces, este corazón necesita de propiedades para que toda esa orquesta de esos instrumentos funcionen, digamos, la química, la contracción muscular, la electrofisiología, necesitan de alguien que sobrelleve el control. Y el control lo tiene. Primero desde el sistema nervioso central, desde el centro de control cardíaco y vasomotor que está en el bulbo raquídeo, ¿sí? Todos los signos vitales tienen un jefe a nivel del sistema nervioso central. Como el hipotálamo controla la temperatura, la respiración, vimos que había células quimiorreceptoras en el bulbo y en la protuberancia. Bueno, todo lo que hace a la tensión arterial, presión arterial y pulso tiene un jefe a nivel del sistema nervioso central, que es el centro de control cardíaco y vasomotor del bulbo raquídeo, que se conecta con dos nervios principales, con dos subsistemas principales. El autónomo, ¿sí?, que tenés parasimpático y parasimpático, y las fibras, acuérdate que el simpático tenés principalmente el nervio frénico, ¿sí?, el nervio frénico principalmente, y el parasimpático, el vago, ¿sí?, es el principal nervio, ¿sí? El vago, parasimpático, el frénico es simpático. También tenemos, como dice acá, el glosofaringio, ¿sí? Pero acá lo que falta, así que anótenlo en un lado, el nervio frénico, que es propio del simpático, ¿sí? Entonces, recordemos, está pasando una ambulancia, disculpen. Para que termine de pasar en un minuto. El nervio frénico, ¿sí?, es el que participa de las fibras simpáticas y es el que transmite la noradrenalina. ¿Suena la noradrenalina? Sí, es un precursor de la adrenalina, de la que tenemos en los servicios. Entonces va a estimular, va a aumentar el caudal de latidos por minuto y de presión arterial, por ejemplo. Lo que se utiliza en el carro de paro. Claro, son precursores de estos mediadores químicos. La noradrenalina es un mediador químico, ¿sí? Porque recuerden que los nervios no tocan los tejidos. El nervio, si esto es una red nerviosa y este es el corazón, no es que los nervios lo tocan y dicen, dale, movete, no. Lo que hacen, el nervio, por ejemplo, frénico, libera noradrenalina, que es un mediador químico, que es un mensajero químico, y entonces se libera la noradrenalina, toca al corazón y le dice, bueno, vengo a estimularte, ¿sí? Lo mismo pasa con acetilcolina del nervio vago. Cuando se libera acetilcolina, le dice al corazón, desacelerate, tranquilízate, porque es momento que eso ocurra, ¿sí? Bien, volviendo acá, entonces, a partir del control del sistema nervioso, ¿sí?, y de todo lo que tiene el corazón preparado para su actividad cardíaca, tenemos propiedades del corazón, ¿sí? Que tenemos, hay autores que hablan de 4 y otros que hablan de 5. Acá están las 5. Y tenemos excitabilidad, ¿sí? Lo que está entre paréntesis es como actualmente se tiene que decir, ¿sí? Antiguamente, en mi época, se decía excitabilidad. Ahora decimos vasmotropismo. El vasmotropismo es la capacidad que tiene la célula de esperar, ¿sí?, el estímulo. Está esperando el estímulo, ¿sí?
recuerden que la unidad funcional del corazón, como tenemos la nefrona en el riñón y como tenemos el alvéolo en el pulmón, como esa expresión mínima de tejido y células que hace al todo, ya lo explicamos en las primeras clases, el corazón tiene la unidad funcional que se llama sarcómera, con S, sarcómera. La sarcómera es la unidad funcional del corazón. Es como, si ustedes ven, buscan en YouTube, ponen sarcómera y van a ver que es una célula, ¿sí?, de músculo estriado que se contrae, ¿sí? Como que late solita, es la unidad funcional. Es como un corazón en pequeñito. Muy bien, recuerden definir como yo les definí, y como está escrito. Unidad funcional. Yo lo digo ahora entre corchetes para que entendamos la idea. Entonces, el varmotropismo es una capacidad o propiedad miocárdica donde la célula está a la espera del estímulo. Todo el tiempo esa sarcómera está a la espera de que alguien lo estimule. Luego tenemos el cronotropismo. Crono suena a reloj. Es la capacidad que tiene la célula intrínsecamente ya dentro de generar sus propios estímulos. Donde tenemos mayor cronotropismo es en el sistema mioeléctrico del corazón, que genera sus propios estímulos. Luego tenemos el dromotropismo, que es la capacidad que tienen las células de decirle a la vecina y a la otra vecina, vamos a contraernos, dale, contraete, contraete, contraete. ¿Sí? Entonces el dromotropismo es la propiedad miocárdica que tienen las células de transmitir, ¿sí?, velocidades diferentes, el estímulo de la contracción. Y luego tenemos la más conocida, el inotropismo. ¿Por qué es muy conocida? Porque hay fármacos que se llaman como inotrópicos. Entonces, cuando yo digo el paciente tiene un inotrópico, estoy diciendo que está consumiendo un medicamento que favorece la propiedad miocárdica de la contracción, ¿sí? Favorece que el músculo cardíaco contraiga. La última de las propiedades se llama la refractariedad, ¿sí? Refractario es lo que habíamos dicho recién, que es cuando algo me rebota, ¿sí? La refractariedad también se entiende como una propiedad de decir que el músculo cardíaco no puede estar todo el tiempo estimulado, tiene que tener un momento de diástole, de descanso, no puede estar excitado todo el tiempo. Entonces se entiende que la refractariedad es tan importante como la contractibilidad. ¿Sí? Cuando ustedes vean insuficiencia cardíaca, van a ver que hay insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. Es decir, el corazón puede ser insuficiente en mantener el gasto cardíaco porque tiene problemas de contracción, sístole, o tiene problemas de relajarse, no sabe o perdió esa capacidad diastólica de refractariedad y hace insuficiencia. ¿Sí? Por eso esta propiedad es nueva y se la tiene que empezar a nombrar porque hace al futuro de ustedes cuando vean insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. Bueno. El tema de pulso y tensión arterial, vamos a ver pulso ahora, y tensión arterial, presión y PVC, voy a hacer un video y se los voy a subir, ¿sí? Para que después los puedan ver. Vamos a terminar con pulso y por hoy terminamos. Pulso se entiende, ¿sí? Fíjense que es una expansión y contracción rítmica que yo puedo palpar y eventualmente auscultar, ¿sí? Como ven el dibujito, ¿sí? Cada vez que yo apoyo sobre alguna arteria, principalmente las periféricas, que ahora vamos a nombrarlas, puedo palpar. Entonces, la expansión de la arteria con cada fenómeno sistólico, ¿sí?, a modo de una contracción rítmica, porque habíamos dicho que como la respiración tenía ritmo, el pulso también tiene ritmo. Las características del pulso son frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, intensidad del latido, la tensión que aplica el volumen de sangre en las arterias y la amplitud con la cual se expande esa arteria con cada latido. Las características que queremos aprender este cuatrimestre es frecuencia y ritmo. Nada más. Lo que tenemos que poder decir que frecuencia es la cantidad de latidos por minuto que se pueden palpar o auscultar y que sea con un ritmo apropiado. Es decir, que cada contracción sea rítmica respondiendo, ¿sí?,
al sistema de conducción mioeléctrico del corazón prolijamente, ordenadamente, ¿sí? Bien. Entonces, el pulso, cuando yo digo, cuando a vos te pregunten, a ustedes les pregunten, ¿qué es controlar el pulso? ¿O qué es el pulso? Bueno, ¿qué es el pulso? Es una contracción, una expansión y contracción rítmicas que pueden ser palpados en las arterias, principalmente periféricas, y auscultado a nivel del pulso central. Estas ondas son originadas por la eyección del ventrículo izquierdo de sangre, con cada sístole cardíaca, ¿sí? Muy bien. El pulso, ¿sí? Tenemos pulsos periféricos y pulso central. Central hay uno solo, ¿sí? Que rápidamente lo vemos, que es el que uno puede auscultar como pulso apical o de apex del corazón. Este pulso no se palpa, se ausculta, ¿sí? Y se ausculta en línea media clavicular, ¿sí? Línea media clavicular y entre el cuarto y quinto espacio intercostal del hemitórax izquierdo, ¿sí? En este puntito tenemos generalmente la posibilidad de la auscultación del pulso apical. Entonces, acuérdate, línea media clavicular, la clavícula la partías al medio y bajás, ¿sí? Generalmente se dice que es corta la mama del hombre o la mujer, ¿sí? La atraviesa. Y inmediatamente debajo de la mama, ahí podrías auscultar, ahí estaría tu cuarto, quinto espacio intercostal entre costillas y tu línea media clavícula. Eso se ausculta. Y recuerden que cuando ausculten, ustedes van a escuchar dos ruidos. Uno que se corresponde con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que eran la tricúspide y la mitral, y el segundo ruido son el cierre de las válvulas semilunares, la pulmonar y la aórtica. Van a escuchar este ruido, lup-dup, 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 ¿sí? ¿Escucharon alguna vez algún corazón? Sí, doc. Bien. Entonces, vos escuchás el lup-dup, lup-dup. Acordate que el primer ruido se correspondió con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, las que comunican la aurícula con su ventrículo. Mitral, tricúspide. Y el segundo ruido, lup-dup, es el cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. Y cuando yo escucho lup-dup, es un latido. Yo digo lup-dup, 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 ¿sí? No digo lup-dup, lup-dup, porque se me duplica. A mí me pasó cuando yo era estudiante que no había entendido eso. Entonces, cuando yo controlaba a mis pacientes, que me pedían que sea apical, yo les controlaba y tenían, yo qué sé, 140, 150 latidos por minuto, y la enfermera decía, pero ¿cómo están tan taquicárdicos tus pacientes? Yo digo, es lo que oculto. Claro, ¿cuál era el problema? Que yo contaba por doble, escuchaba lup-dup, y sumaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces todos mis pacientes estaban taquicárdicos. Lo que yo no había entendido es que los dos ruidos hacen a un ciclo cardíaco y hacen a un latido cardíaco. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Para que no te pase lo que me pasaba a mí, que nadie bajaba de 140 latidos por minuto. Los pulsos periféricos, todos se pueden palpar, ¿sí? Y tenés, mira, el carotidio, de la arteria carótida, axilar, braquial, radial, femoral, popliteo, pedio, tibial posterior, ¿sí? Son todos sitios de pulsos periféricos, ¿sí? Recuerden que los pulsos tenemos un rango de normalidad, ¿sí? Que va entre 60 a 90, 100 latidos por minuto. Ahí decimos que el paciente está normocárdico, acá están esos valores de referencia, ¿sí? Por favor, véanlos. Menos de 60 latidos por minuto el paciente está en bradicardia y por encima de 100 latidos por minuto está en taquicardia. Miren que esto, a veces uno pregunta y le dicen, ¿cómo se dice cuando la frecuencia está más de 100 latidos por minuto? Y te dicen taquipnea, hipertensión arterial, y ahí la hipertensión me la dan a mí, ¿sí? Yo sé que esto es una soncera, pero por favor recuerden la propiedad con la cual se dice que algo es normal o deja de estarlo, ¿sí? Las características ya dijimos, el término fritas, pero nosotros nos vamos a quedar con la frecuencia y el ritmo. En los videos que les voy a subir, les voy a hablar de electro, otro video de presión y tensión arterial, que es la frutilla en la torta, PVC y temperatura. Pero hasta que yo suba esos videos, que puede llegar al fin de semana, vayan leyendo ustedes, ¿sí?
Porque lo que tiene la virtualidad es que llega un momento que el que está del lado de ustedes, a mí me pasa también, como soy alumno, llega un momento que ya me aburre escuchar a una persona. Porque en el aula nos estaríamos mirando, moviendo, ¿sí? Es otra conexión. Entonces, no puedo abusar de la conexión de la virtualidad, porque es un momento que el alumno ya está en posición semifoula, ¿sí? En cualquier momento prona. Entonces, yo no paro de hablar y voy a terminar difónico. Entonces, voy a subir los videos tan pronto los pueda hacer, imagino que lo haré entre el jueves y el viernes, ¿sí? Pero ustedes tienen la obligación de ir estudiando y también de consultarme cualquier cosa. Vean los glosarios, que a algunos les estoy haciendo algunas recomendaciones, ¿sí? Si dice racer, agregale lo que te estoy sugiriendo y ya está. A mí el sistema me va a avisar que lo hiciste y yo te voy a poner que está bien, si agregaste lo que faltaba, porque a veces hay cosas que uno dice, fíjate que esto es mejor que lo otro, porque estamos aprendiendo, ¿sí? Bueno, gente, vengo acá, voy a detener la grabación. Pregunta, ¿alguna duda?